Todos bienvenidos. Especial ahí hermana Juanita que nos visita allá desde Moyuta. Qué bueno que está con nosotros, hermana Juanita. Nos alegramos. Todos son bienvenidos, pero hermana viene desde Moyuta, entonces le damos la bienvenida. Usted sabe, hermano y hermana, que definitivamente la vida cristiana es una progresión ascendente según los propósitos de Dios. Como lo hemos dicho, la vida cristiana no puede ser un espasmo emocional, pues no lo dije yo, sino lo leí en algún lado. La vida cristiana no puede ser un espasmo emocional seguido de una inercia crónica, ¿verdad? Dijimos de que no puede ser una emoción, ¡ay, sí, amén, yo soy cristiano, aleluya, qué lindo! Y para después seguir impulsado simplemente por la gravedad, ¿verdad? Creo que la vuelta de rueda. No, la vida cristiana debe de ser como la luz de la aurora, amén. Debe de ser, como dice Proverbios, como hemos visto este año, un año en el cual el Señor ha puesto que nosotros busquemos la plenitud de Él. Entonces, por eso fueron declarados tiempos de plenitud. Y como parte de ello, estamos entendiendo, aunque vamos poco a poco, estamos entendiendo de que Pedro nos da esta indicación de que en nuestras vidas debemos de añadir, de aplicar, de ejercer las características de lo que pues vamos a llamar la escala o la escalera de la virtud. Y entonces empezamos porque Pedro, ya se lo he explicado, Pedro fue alguien que experimentó el sufrimiento y el dolor de sus propios impulsos y de su temperamento, posiblemente colérico sanguíneo, ¿verdad? Entonces era impulsivo. Entonces por ello tomó algunas decisiones buenas y otras no tan buenas. Y él, cuando escribe esta carta, que es una carta universal, ¿a qué nos referimos que es una carta universal? Porque los escritores neotestamentarios escribieron cartas como parte del conocimiento. Por ejemplo, Pablo escribe cartas específicas. Escribe cartas, por ejemplo, a los corintios, eran los que estaban en Corinto, aunque se aplica a toda la iglesia, por supuesto. Pero hay que entender que las cartas específicas tenían una intención de tocar algunos aspectos directamente a las características de la congregación al lugar que estaba escribiendo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si Pablo escribiera a la iglesia de la 1 de julio, ¿verdad? Entonces, por decir algo, ¿verdad? Y que dentro de las recomendaciones pusiera ahí, y a la iglesia de la 1 de julio, cuidado cuando pasen por las guacamayas, ¿verdad? Entonces, eso sería para la iglesia de la 1 de julio, ¿va? Si la va a leer un japonés dentro de 2000 años, no va a decir las guacamayas, ¿verdad? Hay algo específico, hay partes específicas. Entonces Pablo escribió a iglesias específicas que se aplica a nosotros, pero las cartas tienen algunos detalles. Por ejemplo, hay una donde saluda a Gayo, ¿va? Dice, por favor, salúdenme a Gayo. No nos vamos a poner a buscar quién se llama Gayo nosotros, porque la carta de Pablo dice que saludemos a Gayo, ¿verdad? O nos vamos a buscar un gallo, ¿verdad? Entonces, no, o sea, ¿a qué voy? Cartas específicas que todas se aplican a la iglesia, pero tiene aspectos que son del lugar, como a Éfeso, como a Filipos, como a Tesalónica, o hay cartas específicas a personajes, como a Timoteo. La carta a Timoteo se aplica a todos, pero tiene detalles relacionados con Timoteo. Mira, Timoteo, apártate de Diótrefes, por ejemplo, ¿va? No vamos a decir, hay que buscarse un Diótrefes, ¿va? Para no juntarse con él, no. Entonces, es específico, ¿verdad? A Timoteo, a Filemón. Y las otras cartas que son cartas abiertas a la iglesia.
no son específicas, sino que en su mayoría, en buena parte de las cartas, están abiertas, ¿verdad? Por ejemplo, las cartas de Pedro son para todos, ¿verdad? No, las dejó para toda la iglesia. Entonces, toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil, y a nosotros nos habla el Señor a través de todas ellas, pero a la hora de estudiar hay algunas que tienen unas cosas específicas y otras que son de aplicación general. Amén. Amén. Bueno, por ejemplo, viene y Pablo le dice en un momento dado a Timoteo: mira, ya no tomes vino, ya no tomes agua, sino toma vino por causa de tus muchos males, ¿va? Entonces no vamos a agarrar nosotros de eso, y ahí está la base bíblica, ¿va? Entonces, de que sí se puede tomar vino, no. Lo que pasa es que las condiciones del agua en aquellos tiempos eran totalmente insalubres. Entonces, por eso toma vino en lugar de agua a causa de tus muchos males. Ya se imagine el agua, qué clase de agua sería, ¿verdad? Entonces, bueno, se me va el tiempo y no voy a cubrir. Entonces, viene y Pedro, en su experiencia, le manda esta información a la iglesia y le dice a la iglesia del Señor, después de sus batallas personales, le dice para que ellos asciendan en virtudes para alcanzar, ese fue el mensaje de hace como un mes, todas las promesas y llegar a tener la semejanza del Señor Jesucristo. Les dice: ustedes sean diligentes y añadan a su fe, o sea, ya explicamos eso, lo que tú crees, virtud, o sea, excelencia. A lo que crees, cree excelentemente, y para creer excelentemente hay que conocer. O sea, hay conocimiento. Pero el conocimiento no debe ser, ahí está, mire. El conocimiento no debe de ser solamente un conocimiento superficial. Ya 3 o 4 mensajes sobre la necesidad, hermano y hermana, de nosotros aplicarnos a la Escritura de forma personal y profunda. Cuando hablo profunda, no es profundidades místicas, hablo realmente interesarnos en la Escritura. O sea, nosotros a veces tenemos teología de radio, teología de televisión y teología ahora hasta de internet, amén, o sea, descargando mensajes, está bueno, pero nosotros debemos de leer la Biblia. En la Biblia Dios te va a hablar, en la Biblia vas a encontrar tú los parámetros para ir definiendo los pasos que das en tu vida, amén. Entonces ya vimos, entonces cree de forma excelente con lo que conoces, y entonces pasa al siguiente peldaño, a la siguiente grada, Pedro. Y les dice, y añadan al conocimiento, o sea, al creer excelentemente, con buen conocimiento, dominio propio. Y aquí es una donde Pedro tiene mucho que decir, hermano y hermana. Y nosotros también. Porque el término dominio propio, más o menos es una palabra griega que se llama, que se escribe ekrateia, no sé cómo se dirá. Y la idea es tener las riendas o el control total de uno mismo. Algunas versiones, no dominio propio, sino autocontrol. Alguien dijo, es la pasión sometida a la razón. Entonces, cuando tú y yo sabemos de que hemos creído, que tratamos de hacer de nuestra fe una vida excelente y empezamos a tener el conocimiento necesario, Pedro dice, añádanle a todo eso autocontrol o dominio propio. Porque Pedro fue uno que anduvo con el Señor Jesucristo, le oyó todas las enseñanzas, era discípulo y después apóstol, porque apóstol es cuando lo envía. Y Pedro andaba con él y disfrutó de preciosas experiencias con el Señor.
que no todos las experimentaron. No todos subieron al monte a ver al Señor transfigurarse, ¿verdad? No todos, Él sí lo vio transfigurado. No todos tuvieron la experiencia de acompañarle a Él en momentos en los cuales manifestó su poder como un enviado ungido. Pero Pedro, Juan y Jacobo eran los que lo acompañaban. Pero a pesar de eso, Pedro, al final de los días del ministerio del Señor, le falta algo. Control de su carácter, hermano. Dominio de sí mismo. Dominio de sí mismo. Tener las riendas de tu vida. Autocontrol, dominio de sí mismo. O tener sometida, no usemos el término pasión, usemos el término emoción o carácter. Tenerlo sometido a la razón. Si la razón está dominada ya por el conocimiento, hermano, ya estamos nosotros en buen camino. ¿Por qué? Porque Pedro llega al final de sus días y cuando van a tratar de capturar al Señor Jesucristo, y voy rápido porque por el tiempo, van a tratar de capturar al Señor Jesucristo, Pedro lo que hace es sacar una espada y tirarse. Y como le decía el otro día, se pasa llevando la oreja de uno de los captores del Señor. Y como le decía, dudo mucho que tuviera tan buen pulso como para haberle tirado a la oreja y habérsela quitado. Este no le tiró a la oreja. Como decimos aquí en Guatemala, los muchachos, masacre Pedrito, ¿verdad, hermano? Sí, porque el espadazo no se lo tiró a la oreja. Ni creo que se lo haya tirado al hombro, ¿va usted? Se lo tiró a la maceta, hermano, pero no le dio. ¿Cuál es el punto? Ha estado con el Señor, ha tenido experiencias, ha oído la palabra, pero no tiene dominio de sí mismo. No tiene dominio de sí mismo. Es impulsivo. Tiene buena intención, pero es impulsivo. Nosotros a veces, hermano, y no estoy hablando solo de un carácter de este tipo, sino de muchos aspectos, hermano. A veces nosotros no tenemos dominio de nosotros mismos, hermano. Sí. Mira, hermano, a veces no tenemos nosotros dominio de nosotros mismos, tanto en el aspecto del carácter, como Pedro, que debe de haber tenido un carácter volátil, ¿verdad? Como para tirarse a quitarle la oreja a alguien, ¿verdad? Y por momentos un carácter voluble, como cuando le llegan a preguntar si él había andado con el Mesías. Ya el Señor lo habían capturado y ahora, en lugar de sostener su criterio y sus palabras, ¿por qué le dijo al Señor, Señor, no? Cuando el Señor en la cena les dijo, uno de ustedes me va a entregar y ustedes me abandonarán. No, yo no, dijo, yo hasta la muerte voy contigo. Pero no tiene autocontrol. Y cuando alguien le pregunta, 3 veces le pregunta, ¿usted andaba con él? Va, yo no. ¿Verdad? No. Hermano, sería bueno que nosotros, en base a ponernos en términos de la palabra, nosotros tengamos, hermano, en la palabra la luz necesaria para darnos cuenta de las debilidades de nuestra vida, en términos de dominio de nosotros mismos. De dominio de nosotros mismos. A veces, hermano, y no porque Dios no lo quiera, porque Dios ya nos dio el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, pero a veces nosotros no tenemos la decisión. Y eso tenemos que añadirlo. Mi hermano, por ejemplo, cuando nosotros decimos en la pechita, dicen aquí, gracias, me pasan la información. En la pechita dicen, en la pechita, que es una de las versiones que vienen más directas del arameo, gracias, es dominio de sí mismo. Entonces, aquí dice dominio propio, es el equivalente. Hermano, a veces nosotros no tenemos
ese dominio de nosotros mismos para ciertas cosas. Por ejemplo, para ciertas decisiones. No se trata solo de las explosiones emocionales. Señor, ahora sí te voy a buscar de todo corazón, Señor. Ahora me voy a meter, Señor. Ahora sí te voy a buscar, Señor. Voy a hacer el esfuerzo. O voy a ir a un discipulado celular, o voy a ir a la iglesia, voy a tratar de servir, Señor, voy a leer. Cuando usted va a hacer el resumen, ¿y por qué no fue a la iglesia? Es que usted, qué rica estaba la cama, usted de veras. ¿Y por qué no? Y mire, iba a ir en la noche a la iglesia. Iba a ir usted, pero mire, me senté en el sillón usted. Y sentí que el sillón extendió sus brazos así. Hay que ministrar al sillón, ¿verdad? Entonces, reprenderlo. ¿Por qué? Porque no hay dominio de sí mismo. Y no hay dominio a veces en muchas cosas. Entonces, el dominio de sí mismo es, o sea, no hay autocontrol, no puede dirigir su vida. Y a veces nuestras vidas espirituales parecen de esas montañas rusas, va así, va para arriba, se echa una subida, ¡ah, qué poderoso! Al rato una bajada, va allí, se aparece, va, después otra subida, es otra bajada, hermano. El dominio de sí mismo. Gente que no tiene el dominio, hermano, hay gente que no tiene el dominio, vamos a ver algunos versos, pero no tiene el dominio ni para algunas cosas. Como por ejemplo, para ser prácticos, dominar su lengua. ¿Verdad? Porque tenemos que hablar del autocontrol o el dominio de sí mismo en muchos aspectos. Algunos aspectos son decisiones, ¿verdad? Ya no voy a ir a tal lugar, sino yo voy a ir a tal lugar. Pero no, cuando siente, está en el mismo lugar. Ya no voy a ser tan enojado. No, ya no voy a ser enojada, ya no voy a responder de igual manera a las situaciones que pasan. Yo ahora voy a estar templada, voy a tener dominio de mí misma. ¿Verdad? Eso lo tiene que añadir usted, ¿eh? Ahí dice Pedro, añada el autocontrol. Hay gente, hermano, que es, pero buena. Pero por ejemplo, para el chisme, hermano, ¿verdad? Lo puedo decir con libertad porque aquí, gracias a Dios, no hay de eso. Entonces, mucho. Entonces, pero de alguna manera el problema radica en eso, en el que en muchas ocasiones nosotros no podemos dominar aspectos de nuestra vida. O sea, no tenemos el autocontrol. ¿Sabe por qué es tan importante el autocontrol, hermano? ¿Sabe por qué es tan importantísimo el autocontrol o el dominio de sí mismo? Porque de alguna manera, hermano y hermana, para poder obedecer a la palabra, nosotros tenemos que tener la capacidad de decidirla en el conocimiento de ella. Entonces ya creo con excelencia. Ya sé lo que Dios es, lo que espera y quiere de mí. Ahora yo tengo que tener la capacidad pues se lo voy a poner así en términos prácticos, de agarrar el timón de mi vida, pues, y decir, para allá quiere que el Señor que vaya, y ahí voy. El Señor allá quiere que vaya, allá voy porque el Señor quiere. El problema es que no tenemos dominio de nosotros mismos, y aunque a veces conocemos la palabra, no la obedecemos, porque el timón de nuestra vida lo tienen las emociones, las áreas, o alguien más. Porque sabemos que es lo bueno que hay que hacer, hermano, pero no lo hacemos. Y a veces nuestras vidas espirituales no prosperan de la forma como debieran de prosperar. Acompáñeme rápidamente, hermano, porque el tiempo es un poco escaso. A Proverbios 16:32, para que nos demos cuenta
O si pueden los hermanos proyectarlos ayudándonos. La Biblia dice, vamos a ver, si usted llega antes, cuando lo tenga puede decir amén. Proverbios 16:32. Muy bien. Entonces leemos, dice: mejor es el que tarda. Ahí está, que los muchachos lo pusieron luego. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mi hermano, es mejor el que se domina a sí mismo, el que se enseñorea de su espíritu, el que tiene las riendas y el control de su vida y de sus decisiones, que el que va a señorear sobre muchos. Mejor el que tarde en airarse que el fuerte. Hermano, entonces, ¿quién decide? Por ejemplo, viendo ese verso, ¿quién decide en qué momento se descompone? ¿Usted? Usted decide. Usted es el que decide tomar las medidas necesarias para meterle el freno a la situación de su carácter. Mi hermano, ahora que estaba viendo yo este tema del dominio de sí mismo, fíjense que realmente nosotros decidimos qué queremos obedecer de la palabra y qué no queremos obedecer en base al dominio de nosotros mismos. Le voy a dar un ejemplo. Hay gente que no perdona, pero no perdona porque no quiere. Así de simple. Y se ata a situaciones que le mantienen pero detenido en la desobediencia. No, es que no puedo. No, que no pueda, no quiere. Es que tiene que decidir. Es que usted no tiene idea. Pero hermano, no le sirve a uno para nada eso. Hay cosas que no sirven para nada. Una de las cosas que no sirven absolutamente para nada son los rencores, los resentimientos, porque al final lo que hacen es que fructifiquen la amargura. Entonces no sirve para nada, hermano. Amén. Mi hermano, pues, un ejemplo, ¿cómo le diera un ejemplo un poco más práctico, hermano? ¿A alguien se le ha descompuesto comida en el refrigerador? Yo creo que a todos, ¿verdad? ¿Alguna vez se le ha descompuesto comida en el refrigerador? Bueno, que deja usted ahí que le regalaron, qué sé yo, hermano, o le regalaron o usted compró, va. Ahí lo vamos a comer después, lo que sea. Un pescadito que crudo que le regalaron ahí. No lo puso en el freezer, sino lo puso abajo, va. No se dio cuenta. Y al rato usted empieza a abrir la refri y empieza aquello a oler así. Porque está abajo, no arriba, ¿va? Se imagina ahí unos 4 meses el pescadito ahí. El pescadito no está igual como al 4.º día que lo halló. Siempre va a estar peor. Esas son áreas en nuestra alma. Es como que usted deje descomponiendo algo adentro del refrigerador y que siempre que lo abre, saque eso, hombre. Un día de estos, que sienta del Señor y voy a sacar ese pescadito pudriendo, que se está pudriendo ahí. Señor, dame la fuerza para un día sentir sacar ese pescado que está apestando todo porque está podrido, ¿no? Y cerramos el refri, ¿va usted? ¿Sabe una cosa? Cada vez que abra el refrigerador, cada vez que traiga a su memoria las situaciones que le lastimaron, va a sentir el olor a podrido y lo va a volver a vivir con la misma fuerza. Y peor, ni siquiera como fue, sino peor. Oiga bien, ni siquiera como fue, peor. Porque el pescado no va a estar igual, cada vez se descompone más. No sé por qué la aplicación, pero uno decide. ¿Qué es lo que hay que decir? Para nada. Ay, qué rico huele ahora. Como no, inmediatamente va. No, pero el asunto es tener la decisión, el autocontrol en la vida. Tomar las riendas. Pero eso lo decide uno. El problema es que uno va de oír palabra y está bueno pues, qué bonito está. Pero no toma las riendas. No siempre, no todos.
En la versión Dios habla, dice, más vale ser paciente que valiente, y más vale vencerse a uno mismo que conquistar ciudades. Va a ponerlo más claro, gracias. Es cierto. Entonces, hermano y hermana, bueno, yo hablé de esto porque, hermano, uno decide. Uno decide sobre su carácter. Hermano, a veces uno, y le digo por mí, uno debiera tomar decisiones. Uno es explosivo con ciertas cosas, ¿verdad? Y como lleva años siendo así, de ni modo uno cree que es lo normal, ¿va? Uno es explosivo a veces. Entonces, y no estoy hablando solo de situaciones relacionadas con el ser enojado, el ser explosivo. Hay gente que no tiene dominio de sí misma, por ejemplo, que es al contrario, es totalmente variable, de doble ánimo, nunca es firme en las cosas que hace. Mire, voy a llegar a las 7, oye. Mi hermano, aquí a veces pasa, y no lo digo por nadie, porque han sido tantos años, va, pero aquí a veces pasa. Yo me le pido perdón porque le he quedado a algunos mal. Mejor ahora digo, miren, llámenme o llamen a las secretarias para que le den una cita de administración, porque es demasiado lo que hay. Entonces a veces va 3, 4 semanas, perdonen, ¿verdad? Pero nos pasa que a veces viene y se quedan aquí va a llegar a las 9. Como a las 9:30, 10 menos cuarto, 11. 12. O algunos no avisan. Y cuando mire, le tocaba una administración, y no solo conmigo, ay, se me olvidó, fíjese. Entonces no es mala intención, no hay dominio. No hay dominio de ciertas cosas. Nosotros a veces no tenemos dominio. A veces venimos y ofrecemos, y digo ofrecemos, porque no dominamos nuestra lengua y ofrecemos cosas que no hacemos o no podemos hacer. O no vamos a tener el dominio de cumplir. ¿Y el dominio de cumplir? No, hombre, ya no digan nada, vamos a hacer tal cosa. Pero a la hora. Y entonces hay gente que en el camino le ve, ay, ese solo ofrecer es pura hablada. ¿Por qué? Porque no hay dominio de sí mismo. No hay dominio de nosotros mismos. Mi hermano, y especialmente, ¿sabe una cosa? ¿Quién es el que nos evalúa en el dominio de nuestra vida? El Señor, porque nosotros le podemos ofrecer más o menos a los demás. Hermano, pero al Señor nosotros tenemos, hermano, el descaro de ofrecerle, hermano. Hermano, ¿cuántos de nosotros hemos hecho unas promesas al Señor, hermano, en medio de la emoción? Falta de dominio. Por eso el libro de Eclesiastés nos dice a nosotros de que el altar de un necio, el sacrificio de un necio es ofrecer algo que no va a cumplir. Así lo dice el libro de Proverbios. Que una persona que le ofrece algo a Dios y no la cumple es el sacrificio de un necio. Porque es mejor que no ofrezcas si no vas a cumplir. No lo vamos a ver hoy porque ¿para dónde vamos a llegar? Entonces viene uno y, Señor, mira, Señor, cúmpleme esto y yo voy a nada, hermano. No hay dominio propio para respaldar las palabras. Ahora, ¿y qué pasó? Entonces nos justificamos, mi hermano, que es lo más tremendo. Y a ver, hasta eso es falta de dominio propio. Asumir responsabilidades. Eso es falta de dominio propio. El Señor nos ayuda en la escala de la virtud porque nosotros debemos eso es falta del dominio de sí mismo. No asumir responsabilidades. Y andarle echando las situaciones de su propia vida, la culpa a todos los demás. Fíjate, hermano. Y si no hay a quien echárselas, pues, qué mejor que el diablo, ¿va usted? Mire qué pasó, el diablo, el diablo. Y el diablo, el Señor lo reprenda, feliz. Porque mientras usted le eche las culpas solo a él, usted no cambia. No